Este es el esquema que vamos a montar en la protoboard. Para él necesitaremos 5 resistencias, necesitaremos 2 interruptores, una puerta NAND, un LED verde, un LED rojo, un relé, un transistor y cable. Bueno, en primer lugar lo que hay que hacer es saber cuál es el valor de estas dos resistencias. Y para ello se hace así. A la intensidad le vamos a poner 20 miliamperios. La R1 y la R2 es igual a 5 entre 20 elevado a menos 3, que es para pasarlo a amperios, y te saldría una resistencia de 250 ohmios. Pero como no tenemos de 250 ohmios, utilizaremos una de 220 ohmios, aunque la corriente va a aumentar un poco, llegará a 22 miliamperios. Bueno, pues cogemos las dos resistencias de 220, la ponemos en la protoboard. Y como podemos ver aquí, las resistencias van unidas a los 5 voltios. Los 5 voltios los vamos a poner aquí, en esta fila. Toda esta fila dará 5 voltios. Unimos con cable. Y la otra resistencia también la unimos con otro cable. Bueno, en continuación de la resistencia, por un lado va la puerta NAND y por otro lado van los interruptores. Primero vamos a poner la puerta NAND.
Esta puerta habría que buscar su datasheet para saber cuál es la entrada, las entradas y por dónde se le daría la alimentación y la tierra. Yo lo primero que hago es poner la alimentación a 5 voltios. Y tierra, que es esta patilla, la llevamos a tierra. Tierra la vamos a poner aquí, en toda esta fila. Bueno, ahora vamos a unir la resistencia con la puerta. La vamos a unir con la entrada 1. Y con la entrada 2 y la salida será la 3. La primera patilla será una entrada, la segunda patilla será otra entrada y la patilla 3 será la salida de una puerta. Bueno, ahora vamos a poner a continuación de la R1 y R2 los dos interruptores. Los interruptores son estos y los vamos a poner a continuación de la resistencia. Con un cable unimos las dos resistencias con los interruptores. Y la otra resistencia igual. Con el otro interruptor. Bueno, y los dos interruptores en su otra patilla van a más. Ponemos dos interruptores a más. Bueno, y sacamos un cable de la salida de la puerta, que hemos dicho que es la patilla tercera.
Bueno, de la salida de la puerta, por un lado va una resistencia que será la resistencia del transistor, de la base del transistor, y la otra será una resistencia limitadora de este LED verde. Vamos a calcular el valor de la resistencia limitadora del LED verde. Para ello vamos a medir cuál es el voltaje que sale de la salida de la puerta. Para ello usamos un polímetro. Ponemos aquí en voltios, la escala adecuada. Nos vamos a la salida 3. Y aquí a más. Y vemos que cuando aquí en esta puerta, como es una NAND, ahora mismo están entrando 2 unos. Y los 2 unos vemos que en la tabla de verdad suya, vemos que 2 unos tienen que dar de salida 0. Todas las otras combinaciones, 0, 0, 0, 1 y 1, 0, dan todas en la salida 1. Queremos ver que cuando sea la salida 1, cuál es la tensión que sale de la puerta. Estamos viendo aquí que cuando los dos son 1, es un nivel lógico 0 y está saliendo 0,97 voltios. Cuando le damos a cualquiera de los dos interruptores, aquí en este ejemplo sería 1, 0 y salen 4,5 voltios. 1, 0, su salida es un 1, lógico, que nos da 4,5 voltios. Esto vamos a usarlo para hallar el valor de esta resistencia. Bueno, pues los 4,5 voltios que entran a la resistencia de acción divisor de tensión con el LED verde, pues entonces vamos a ponerle que de intensidad le vamos a poner 20 miliamperios. La resistencia limitadora 1, esto será el voltaje en la resistencia más el voltaje en el LED, que en este ejemplo, como es en un LED verde, el LED verde tiene una caída, una tensión umbral de 2,4 voltios. Miliamperios por una resistencia limitada 2,4 voltios. 4,5 menos 2,4 es igual a 20 miliamperios por la resistencia limitadora 1. La resistencia limitadora 1 es igual a 4,5 menos 2,4, que sería 2,1 entre 20 miliamperios. Pues hacemos 2,1 entre 20 elevado a menos 3 para pasarlo a amperios, y nos saldría una resistencia de 105 ohmios, que como esta resistencia no la tenemos, vamos a poner una de 120 ohmios.
si le ponemos esta resistencia, el voltaje bajará un poco, pero será suficiente para que se encienda el LED. Bueno, ya que sabemos el valor de esta resistencia, vamos a hacer esta parte del esquema. Bueno, de la salida de la puerta, por un lado se iba a resistencia de 120 ohms, que esta sube más con el LED verde, y el LED verde por el cátodo tiene que ir a masa. El cátodo es la patilla corta. En el caso que las dos patillas estén iguales, tiene un chaflán aquí. El lado que no está redondo está como si cortado. Ese es el cátodo. El cátodo iría a masa. Que hemos dicho que esto es esta línea. Bueno, esta parte del circuito ya la hemos montado. Ahora vamos a montar la parte esta del transistor y su resistencia. Vamos allá al valor de la resistencia del transistor, de la base de transistor. De la puerta sale 4,5 voltios. Salen 4,5 voltios, que son los que llegan a la resistencia. La intensidad de base la vamos a poner hay que mirar este esquema con una intensidad de base de 300 microamperios. Será suficiente para que el transistor trabaje en corte e insaturación. Por la resistencia de base más el voltaje base emisor. El voltaje de la tensión base emisor va a ser la misma que en un diodo, 0,7 voltios. Lo vamos a pasar para aquí restando. Igual a los 300 microamperios por resistencia de base. La resistencia de base es igual a los 4,5 menos 0,7, salía 3,8 entre 300 elevado a menos 6 para pasarlo a amperios. Y nos saldría una resistencia de 12.000 ohmios. Yo, como la más grande que tengo es de 10K, 10.000 ohmios, le voy a poner una de 10K. Buscamos la resistencia de 10K, que en este caso es esta. 1, 0 y otros 2 0 del naranja. Esta, como vemos en el esquema, esta resistencia va también a la salida del transistor. Vamos a poner un cable aquí, que esta es la salida del transistor. Vamos a ponerlo aquí, la salida del transistor.
Y después de esta resistencia, que es la que vamos a poner ahora a la salida del transistor, va a la salida de la resistencia la ponemos a la salida de la puerta. Esta resistencia después va a la base del transistor. Resistencia es esta, que va a la base del transistor. Las patillas del transistor, la de la izquierda es colector, la del medio es base y la de la derecha es el emisor. Bueno, pues como la base es la del medio, la ponemos unida con la patilla de la resistencia. Hasta aquí ya estaría hecho. Ahora hace falta poner el emisor a masa. Emisor, hemos dicho que el emisor es el de la derecha. Ahí. El emisor ya está a masa. Y ahora el colector va al relé. Bueno, como vemos, mira, esta sería la patilla que iría al conector. Esta a los 12 voltios. Aquí, a los 12 voltios esto que se indican aquí. Después, este azul sería el común. Este verde normalmente cerrado y este otro verde normalmente abierto. El normalmente abierto es el que estaba en la parte de fuera. Bueno, pues esta patilla, este cablecito que sale de la patilla de alimentación del relé, la ponemos con el colector. La otra la pinchamos en cualquier lado. Bueno, ya tenemos colocado el relé. Este cablecito verde es este. Y después este cablecito, que sería el que uniría el relé, la alimentación del relé, de la bobina del relé, con los 12 voltios, sería este, que lo vamos a unir ahora a 12 voltios. Los 12 voltios están aquí, el positivo de los 12 voltios, la de la derecha, y la masa es la misma que la de la fuente de alimentación de los 5 voltios. Bueno, en normalmente abierto vamos a poner el motor. Como podemos ver, el motor, que va también alimentado con 12 voltios. Normalmente abierto ya hemos dicho que es la parte de fuera del relé. 12 voltios, normalmente abierto. Tenemos aquí el motor. Bueno, solo queda esta parte, la parte del normalmente cerrado, que tiene una resistencia limitadora con un LED rojo haciendo un divisor de tensión. Vamos a hallar el valor de esta resistencia limitadora. Bueno, son 12 voltios que le entran como es un divisor de tensión, se suman las dos tensiones. Esta es la tensión y por R es la tensión de la resistencia. Bueno, la intensidad la vamos a poner 20 mA, que es suficiente para encender un LED. 12, 20 mA, esto es lo que queremos hallar, resistencia limitadora, más 1,6 porque la tensión umbral del LED rojo es 1,6 voltios. Bueno, pues 12 menos 1,6, el 1,6 lo pasamos para acá restando. Igual 20 mA para resistencia, la resistencia limitadora es igual a, vamos aquí, a 12 menos 1,6
entre 20, espera, entre paréntesis 20 elevado a menos 3, porque es para pasar los amperios, son una resistencia de 520. Como no tengo, le voy a poner una de 470. Bueno, la resistencia 470 va a 12 voltios y el positivo va con el positivo del, que es el ánodo, va del diodo, va con la resistencia, y el cátodo va al cablecito que sale del normalmente cerrado. Vamos aquí. Ya tenemos el circuito montado. Con el circuito montado, cuando tú tienes aquí esto sin pulsar, te está dando un 1. Por lo tanto, su salida 0. Vamos a enchufar las dos fuentes de alimentación para comprobar. Bueno, el LED rojo no se aprecia que está encendido, pero el LED rojo está encendido, ya que cuando haya un 0 en la salida de la puerta, va a estar apagado el motor, va a estar apagado el LED verde, pero va a estar encendido el LED rojo. Con el 1 será en el único que su salida será 0. Con todas las otras se enciende el LED verde y se enciende el motor. 0, 0, con las dos, 0, 0. También se enciende el motor. Y el LED verde también. Y bueno, esto ya es todo.